avance de materia. Volvamos a lo que estábamos avanzando, ¿no? En nuestra anterior clase nosotros hemos empezado ya el análisis de las personas. Estimados estudiantes, nosotros cuando analizamos el derecho civil, cuando decíamos qué es el derecho civil, decíamos, es aquella rama del derecho privado interno que se encarga de regular las relaciones entre particulares, relaciones de carácter extrapatrimonial, como las personas, la personalidad y los derechos de la personalidad, y relaciones de carácter de carácter patrimonial, como los derechos que pueden recaer sobre las cosas o derechos reales, los derechos de obligaciones, el derecho de obligaciones, es decir, aquellos ligámenes que se dan entre las personas para que una cumpla a favor de otra una prestación de dar, hacer o no hacer, las obligaciones en general entonces y los contratos en particular, y la sucesión por causa de muerte, además de la tutela de los derechos, ¿no? Pero la materia que a nosotros nos toca analizar se refiere a las personas. Y nosotros estábamos viendo, cuando revisábamos la relación jurídica, que dentro de la relación jurídica hay un sujeto pasivo y un sujeto activo, ¿no? Un sujeto pasivo que tiene que desempeñar cierta conducta a favor de un sujeto activo que tiene una prerrogativa. Y el objeto que hemos visto que puede variar, pueden ser cosas, pueden ser derechos, etcétera, ¿no? Eso ya hemos analizado. Pero dentro de la relación jurídica resulta sumamente importante el concepto de persona. ¿Por qué? Porque la persona es el sujeto de derecho, ¿no? La persona va a ser, todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Como habíamos manifestado. Y van a ser las personas las que van a ser sujetos activos o pasivos dentro de las relaciones jurídicas. Persona y sujeto de derecho terminan siendo lo mismo, ¿no? El sujeto va a ser el sinónimo del ser humano, del hombre, de la persona humana, de la persona física, nos dice Francesco Messineo. Entonces, persona es todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Pero además es todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Deriva, como habíamos dicho, de personae, ¿no? Que se refiere a las máscaras que se utilizaban en el teatro griego y que reforzaban el sonido de la voz de los actores, ¿no? Personare, es decir, sonar más fuerte o dar énfasis al sonido. Y de a poco la palabra persona se va tomando en cuenta para designar el rol que toma una persona dentro de la relación jurídica, ¿no? Y actualmente la palabra persona se refiere al sujeto activo del derecho o al sujeto pasivo, ¿no? Implica un rol dentro de la vida jurídica, como habíamos dicho. Si se es persona, entonces se tiene personalidad, eso también ya lo hemos dicho, ¿no? Personalidad va a ser esa cualidad jurídica que es la condición previa de todos los derechos y deberes. La personalidad es la cualidad para ser capaz de adquirir derechos y obligaciones, ¿no? Y toda persona tiene que tener personalidad. Hemos visto que hay diferentes clases de personas. En primer lugar, las personas naturales, individuales o físicas, que van a ser los seres humanos. Para ser considerada una persona, basta nacer con vida. Esto vamos a ver, ¿no? Esto del inicio de la personalidad. Hemos visto que también hay personas colectivas, jurídicas, morales o ficticias. Estas son las fundaciones y las asociaciones en el derecho civil. También las entidades del Estado, los ministerios, por ejemplo, son personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden ser agregados de personas, es decir, conjuntos de personas que pueden estar unidas por un mismo fin, como las asociaciones, o conjuntos de bienes que están afectados hacia un determinado fin, como las fundaciones. Esto lo vamos a estudiar en uno de los últimos temas de la materia, esto de las personas colectivas, porque, bueno, la persona colectiva tiene una diferente forma de nacimiento, ¿no? Así como las personas tenemos personalidad, las personas colectivas, así como las personas naturales, individuales o físicas tenemos personalidad, las personas colectivas tienen personería. Tienen personería que le otorga el Estado, ¿no? El reconocimiento del Estado para que las personas colectivas también tengan derechos y obligaciones. Y ahí hemos ido ejemplificando, ¿no? Asociaciones como la Asociación de Gremialistas, decíamos,
Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado 16 de Julio, o hemos visto las fundaciones, la Fundación Alalay, la Fundación bueno, como habíamos manifestado entonces en nuestra anterior clase, hemos revisado qué es la persona, cuál es su raíz etimológica, hemos distinguido entre personas naturales, individuales o físicas, y también entre estas las hemos distinguido, las hemos diferenciado de las personas colectivas, jurídicas, morales o ficticias, ¿no? Hemos dado ciertos ejemplos de asociaciones y fundaciones, asociaciones de comerciantes, etcétera, ¿no? Que tienen intereses comunes y que no tienen fines de lucro. Hemos visto además las asociaciones, ¿no? Digo, las fundaciones, perdón. Y dentro de las fundaciones nosotros hemos visto que estamos ante conjuntos de bienes que se afectan a cierta finalidad. Hemos dado el ejemplo de la Fundación Alalay, la Fundación Carolina, etcétera. Pero ¿desde qué momento uno es persona? ¿No? Personalidad es esa cualidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y persona es todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Todo ente susceptible de tener derechos y obligaciones, ¿no? Y por tanto todo ser humano termina siendo persona. Pero, ¿desde qué momento tenemos derechos? ¿Desde qué momento somos considerados personas? En el derecho, en la doctrina, se han ido formando diferentes conceptos, ¿no? Así tenemos el nacitus, es decir, aquella persona que ya ha nacido, el nasciturus, que es el que está por nacer, el conceptus, que es el concebido, y el concepturus, que es el que está por concebirse. ¿Quiénes pueden tener derechos? ¿Desde qué instante podemos tener derechos? Hay diferentes periodos, ¿no? Que tiene la persona. Uno de ellos es el de la persona por nacer, que implica la fusión de los gametos masculino y femenino, ¿no? Ese momento, ese instante de la concepción. Desde la concepción, bueno, se puede tener ya un ser vivo, pero este ser vivo tendrá derechos. ¿Desde qué momento se adquiere la personalidad? Desde la Según nuestro concepción. Código Civil, la personalidad se adquiere desde el nacimiento, pero se puede tener derechos desde el momento de la concepción. Entonces, hay una situación jurídica que es la del concebido, ¿no? Es decir, de aquel que ya ha implicado, que ya ha sobrellevado ese proceso biológico de la fusión de los gametos masculino y femenino. Se protege entonces la situación, por lo que se establecen penas inclusive contra el aborto, ¿no? Conforme a lo previsto por los artículos 263 al 269 del Código Penal. Se establecen penas privativas de libertad para aquellas personas que aborten. Pero hay ciertas circunstancias también en las cuales por abuso sexual se permite que una persona pueda abortar. Desde el punto de vista médico, el aborto va a ser la expulsión o extracción del claustro materno de una criatura que no es viable, cuya, es decir, la vida de la misma no puede suscitarse. Si es viable, ya entonces hablaríamos no de un aborto, sino de un parto prematuro. Desde el punto de vista legal, el aborto va a ser la expulsión o extracción del producto de la concepción en cualquier época de la vida intrauterina. Entonces, estos aspectos tenemos que conocerlos, ¿no? Reitero, desde el momento entonces que una persona está concebida, tiene protección por nuestro ordenamiento jurídico. Las personas son capaces de adquirir derechos desde el momento que han sido concebidas, subordinando el derecho a una condición suspensiva. Se aplica entonces el adagio, es decir, se aplica una regla que nos establece el concebido se tiene por nacido para todo lo que le sea favorable. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que una persona puede disponer ciertos beneficios patrimoniales como la herencia o como donaciones a favor de seres que han sido concebidos.
El concebido está bajo una condición. ¿Qué es la condición? Esto les pido que vayan anotando y que vayan tomando en consideración. La condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho o su extinción. Se ha manifestado por la teoría que el concebido estaría sometido a una condición suspensiva. A una condición resolutoria. Es decir, que si el mismo fallece el momento del nacimiento, es decir, si el mismo nace sin vida, jamás hubiese tenido los derechos que se le han transferido. Pero el momento en que nace con vida, estamos ante un ser que perfecciona sus derechos, ¿no? Entonces, sus derechos se encuentran en suspenso. La condición es que nazca con vida. Y si nace con vida, se perfeccionan los derechos del concebido. ¿Se entiende eso, no? Entonces, los derechos del concebido están sometidos a una condición. Y esa condición es que el concebido nazca con vida. Entonces, lo que podemos evidenciar acá es que desde el momento de la concepción misma ya pueden generarse derechos a favor del conceptus, ¿no? El conceptus, o también llamado concebido. Es decir, aquel ser que se ha formado de la fusión de los gametos masculino y femenino. Entonces son conceptos importantes a tomar en consideración la concepción y el embarazo, ¿no? La concepción, ya habíamos dicho, es la unión del espermatozoide con el óvulo materno. El embarazo es el estado en que se encuentra una mujer que ha concebido y dura el tiempo de formación del feto, desde la concepción hasta el alumbramiento. Pero ¿desde qué momento tenemos derechos? Desde el momento del nacimiento. Pero para el concebido se supone que estamos bajo una condición, ¿no? Es decir, el concebido tiene derechos en tanto nazca vivo. La condición es que nazca vivo. Y si nace vivo, se perfeccionan los derechos que se han establecido a favor de él. Para que una persona pueda adquirir derechos, es necesario que mínimamente se encuentre concebida el momento que se le otorga una herencia, el momento de la delación se llama eso. La existencia de las personas comienza con la concepción, nos dice. Sin embargo, resulta imposible determinar cuál es el momento exacto de la concepción, ¿no? Esto implicaría inclusive atentar contra la intimidad de las personas, por lo cual la ley para establecer desde qué momento una persona es considerada tal, ha optado por ciertas soluciones que nosotros vamos a revisar en un momento más. Otro aspecto a tomar en consideración es el de la presunción de la concepción. Según nuestro anterior Código de Familia y lo establecido por nuestro Código Civil en el artículo 1008, la gestación mínima es de 180 días y la máxima es de 300 días. Estos términos se han establecido por la ley para determinar cuándo alguien que ha fallecido puede ser o no padre de una determinada persona, ¿no? De una persona que ha sido concebida. Entonces, si el niño, si la criatura nace dentro de los 300 días después de la muerte del padre, entonces se presume por ley que es su hijo, ¿no? Para eso nos sirven estas presunciones legales. Sin embargo, de a poco, la ciencia misma va modificando y nos puede dar, obviamente, resultados más claros, ¿no? Y de a poco estas presunciones, ustedes van a ver que de a poco van a irse, incluso hasta modificando probablemente en nuestro Código Civil. Derechos del conceptus y el conceptus. Entonces, el conceptus, el concebido, como habíamos dicho, puede tener derechos y se lo considera nacido para todo lo que pudiera beneficiarle. Por otro lado, tenemos el concepturus, es decir, el que recién va a ser concebido. Puede
una persona que recién va a ser concebida tener derechos, nuestra ley permite que el concebido tenga derechos patrimoniales mediante la donación, pero también permite que el que va a ser concebido, es decir, el concepturus, el que todavía no ha sido concebido, pueda tener ciertos derechos. Así tenemos dos figuras establecidas en los artículos 663 y 1008 del Código Civil. El artículo 663 nos dice que se puede donar a una persona por nacer. Nos dice la donación puede hacerse en favor de quien está solamente concebido o en favor de hijos aún no concebidos incluso, de una persona que vive el momento de la donación. Entonces, una persona no concebida puede ser sujeto de donación, pero para que obtenga esos derechos, en primer lugar tiene que ser concebido y en segundo lugar tiene que nacer vivo, ¿no? Los padres de los hijos por nacer y de los no concebidos son los que van a aceptar esa donación. Entonces puede generarse efectos patrimoniales a favor del concebido y también a favor del que recién va a ser concebido. Tenemos además la posibilidad de que una persona por concebirse tenga derechos sucesorios. Los hijos, aún no estando concebidos, todavía, de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. Entonces, un testador también puede establecer que ciertos derechos patrimoniales le pertenezcan a alguien que no ha sido concebido todavía. Pero, obviamente, los requisitos es que, bueno, los requisitos son que, en primer lugar, sea concebido y, en segundo lugar, que nazca con vida. Eso no lo olvidemos. Entonces, desde el momento de la concepción y desde el momento incluso antes de ser concebido, una persona podría llegar a tener derechos de carácter patrimonial, ¿no? Y tiene también protección mediante la normativa penal que hemos revisado. Existen ciertas figuras que debemos tomar también en consideración, ¿no? Me refiero a la figura de los nacimientos múltiples, en primer lugar. Anteriormente era importante la figura del primogénito, ¿no? Es decir, establecerse quién nacía primero. Y puede suceder que en un mismo parto nazcan dos o más personas, tal es el caso de los mellizos, trillizos, de los gemelos. Obviamente, la carga genética va a ser diferente, ¿no? Hablamos de gemelos cuando emanan de un mismo gameto femenino, y hablamos de mellizos cuando provienen de diferentes gametos femeninos. Actualmente, los nacimientos múltiples y quién nazca primero deja de tener trascendencia. ¿Por qué? Porque no existe la primogenitura reconocida por el ordenamiento jurídico. Anteriormente se establecía que si nacen dos hermanos, varón y mujer, por ejemplo, se presumía que nació primero el varón. Antes, ¿no? Para la ley, si nacían hombre y mujer mellizos, entonces se presumía que el varón había nacido primero. Pero hoy en día eso ha dejado de tener trascendencia. Si en un solo parto nace más de un hijo vivo, se indicaban antes cuáles eran si nacían dos varones, se tenía que establecer en el registro los rasgos distintivos del que ha nacido primero para establecer cuál es el primogénito, ¿no? Porque esto podía llegar a generar efectos patrimoniales. Pero reitero, hoy en día esto ha dejado de tener trascendencia. Otra figura que se puede dar y que se puede suscitar en el nacimiento es el de el fraude en materia de partos, ¿no? Puede suceder bajo diferentes figuras. Puede darse bajo la ocultación en primer lugar, ¿no? Cuando se simula que la madre no ha estado en estado de gravidez. Es decir, puede suceder que la mujer finja que nunca ha estado embarazada y sencillamente nazca el menor de edad y se atribuya la paternidad a una determinada persona, ¿no? Otro de los posibles fraudes es la sustitución, que implica cambiar una criatura por otra, ¿no? Tenemos además la suposición, que implica hacer aparecer una criatura simulando un parto, ¿no? Es decir, una criatura que nunca ha sido, ha estado en gestación de la madre que dice ser su madre, ¿no?
Para estos casos, estimados estudiantes, la ley establece ciertas soluciones, ciertos mecanismos que permiten negar la paternidad, ¿no? Uno de ellos es la figura de la impugnación de filiación y el otro es el de la negación de paternidad. Entonces hay diferentes posibilidades, ¿no?, de fraudes que pueden darse en materia de partos. Y esto se puede solucionar mediante la impugnación de filiación, es decir, la persona que ha sido inscrita con cierta filiación. ¿Qué es la filiación antes, no? La filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos o de actos jurídicos como la adopción, por ejemplo. Entonces, la filiación va a vincular a personas en materia familiar. Pero ante los fraudes que puedan darse en materia de partos, existen los mecanismos establecidos por los artículos 18 al 20 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por los cuales se puede, por parte del padre, negar la paternidad dentro de los 6 meses después de haber conocido el registro. En caso de hacerlo después, obviamente su derecho precluye, o mediante la impugnación de filiación. La impugnación de filiación puede realizarla aquel que cree no tener la filiación correcta, ¿no? Es decir, no tener aquel vínculo familiar con sus padres, concretamente. Y la negación de paternidad se va a realizar por aquel padre que considere que no tiene vínculos de consanguinidad con el hijo que se ha registrado como suyo en el registro en el servicio de registro cívico, ¿no? Y para esto, obviamente, se va a realizar un examen de ADN para garantizar, ¿no?, que estos fraudes no puedan llegar a tener mayores consecuencias perjudiciales en contra de una persona. Hay ciertas medidas también que se pueden dar, que pueden otorgar seguridad durante el tiempo del embarazo y durante el tiempo del parto para fines jurídicos. Entre estas medidas se pueden encontrar las siguientes figuras. En primer lugar, la filiación de la hija o del hijo en vientre. Es decir, el padre puede reconocer al hijo o a la hija que se encuentre en vientre según lo establecido por el artículo 28 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Esto se va a registrar en el registro cívico, ¿no?, en el servicio de registro cívico. Tenemos además otras figuras, ¿no? ¿Qué pasa si el nacido nace, pero los padres fallecen? Entonces tenemos figuras como la tutela. La tutela se establece en los artículos 66 al 79 del Código Niño, Niña y Adolescente. Tiene por objeto suplir la autoridad paterna si los progenitores han muerto o si están impedidos para ejercer su autoridad, y procede en los siguientes casos, ¿no? Puede suceder que los padres fallezcan. Entonces, en este caso, se tiene que nombrar un tutor que va a ser el que va a tener el cuidado a cargo, el cuidado del menor, además de la administración de sus bienes. Entonces, se puede otorgar ciertas medidas de seguridad a favor del menor que recién ha nacido, ¿no? Estableciéndose un tutor para el mismo. Esto se da en caso del fallecimiento de la madre y el padre, en caso de extinción o suspensión total de la autoridad de la madre y el padre. Ustedes van a ver en derecho de familia concretamente cómo en caso que los padres incumplan con sus deberes, los deberes que emanen de la autoridad paterna misma, bueno, van a poder ver suspendida o extinta la autoridad que tienen sobre los hijos, ¿no? También puede darse ante la declaración de interdicción de la madre y el padre. ¿Qué es la declaración de interdicción? Implica la pérdida de las facultades cognitivas y volitivas de manera progresiva, que va a determinar que una persona no pueda ser capaz de comprender sus actos, ¿no? Es decir, en casos de demencia, en casos de ciertas deficiencias mentales, que no permitan al padre o a la madre celebrar o ser capaces para el resguardo de los derechos del menor, ¿no? También puede darse en casos del desconocimiento de la filiación
Entonces, en estos casos se nombra un tutor. El tutor va a tener a cargo el cuidado del menor y la administración de los bienes. No tenemos que confundir la tutela con la curatela. La curatela es un instituto que implica la función de asistencia a determinados actos. Por ejemplo, ante la aceptación de legados y herencias o donaciones a favor de menores de edad, si los padres no quieren aceptar los mismos, se puede determinar o se puede señalar o se puede asignar, perdón, un curador, y el curador va a ser el que se encargue de la administración de esos bienes. De igual manera vamos a ver cómo se señala un curador cuando una persona desaparece, ¿no?, de su domicilio. Esto bajo las figuras del fallecimiento presunto y de la ausencia que vamos a ver. Entonces, posteriormente al embarazo, y una vez que el menor de edad ha nacido, se pueden establecer ciertas medidas que protejan al ser humano. En primer lugar, mediante la filiación, es decir, registrándose el vínculo jurídico que tiene con el padre desde el momento en que el ser vivo se encuentra en el vientre. Y en segundo lugar, mediante la tutela y curatela, ¿no? La tutela que tiene la finalidad no solo de la administración de bienes, sino también del resguardo personal del menor de edad, y la curatela que sí tiene la intención, que sí tiene la tarea, digámoslo así, o el rol de administración de determinados bienes de una persona, ¿no? ¿En qué momento comienza la personalidad? Estimados estudiantes, la personalidad surge o comienza con el nacimiento de las personas, ¿ya? Entonces, haciendo una retroalimentación de lo que hemos avanzado hasta aquí, podemos decir lo siguiente, ¿no? Persona es todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Pero ¿desde qué momento se considera que uno es ser humano? Desde el momento del nacimiento. Sin embargo, las personas por nacer también tienen un resguardo jurídico, ¿no? Mediante estos artículos que protegen, o bueno, que prohíben el aborto, ¿no? Hemos visto también qué es el aborto, hemos visto quiénes pueden adquirir derecho, hemos visto que el conceptus, es decir, el que ha sido concebido y el que recién va a ser concebido, también pueden tener derechos. Entonces, sí hay protección jurídica de aquel ser que todavía no ha nacido, es decir, de aquel ser que todavía no sería persona. Además, hemos visto las situaciones del embarazo y de la concepción, hemos visto cómo la ley establece ciertos lapsos de tiempo para determinar cuándo una persona pertenece o no a determinada filiación, es decir, si es que es hijo o hija de una determinada persona que ha fallecido, ¿no? Para eso la ley establecía en el Código de las Familias y lo establece en nuestro Código Civil en el artículo 1008, ciertos tiempos, ¿no? Hemos establecido que el conceptus y el concepturus pueden tener derechos, es decir, pueden ser beneficiarios de donaciones y también de legados, ¿no? Mediante testamento se los puede instituir al que todavía no ha nacido. Pero los requisitos para que el concepturus, es decir, el que recién va a ser concebido, y el conceptus, es decir, el concebido, lleguen a tener esos derechos, a perfeccionar esos derechos patrimoniales, es que sea concebido en primer lugar el concepturus y que nazca con vida. Y en el caso del concebido, que nazca con vida. Hemos visto el caso de los nacimientos múltiples, hemos visto cómo ha dejado de tener trascendencia que el orden del nacimiento de los hijos sea registrado. Hemos visto que existen diferentes posibilidades de fraudes durante el tiempo de parto, ¿no? Y hemos visto que también el Código de las Familias establece ciertas soluciones, como la negación de la paternidad y también la impugnación de la filiación. Hemos visto que hay ciertas medidas en resguardo del concebido, del conceptus, o también llamado nasciturus, el que va a nacer, que buscan el resguardo del mismo, ¿no? Reconociéndoselo en vientre. Hemos visto que también el menor de edad tiene a su favor
ciertos institutos como la tutela y la curatela. De este modo hemos llegado a revisar el comienzo de la personalidad. ¿Desde qué momento comienza la personalidad? La personalidad, estimados estudiantes, comienza con el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento es un hecho con importantes consecuencias jurídicas, pues marca el comienzo de la personalidad. Desde que una persona nace, tiene esa cualidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Hay diferentes teorías del nacimiento, ¿no? ¿Desde cuándo se considera que una persona ha nacido? ¿Desde cuándo se considera nacida una persona? Existen diferentes teorías, la teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad. Estas las vamos a revisar en nuestra siguiente clase del día viernes. Y posteriormente vamos a ver qué es lo que establece nuestro Código Civil, cuáles son los requisitos para que una persona sea considerada nacida. Asimismo, vamos a empezar el estudio del fin de la personalidad, que es la muerte.